Ya. Hoy es 15 de mayo del 2021 y estamos en el segundo día del mes de Sivan o el mes tercero del año 5781. En cuanto a la cuenta del Homer, es el día 42 y ya estamos nada más a casi una semana para llegar a la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Entonces vamos a revisar unas breves generalidades de todo lo que nos espera en este libro. En hebreo, su nombre es Bemidbar, como dijimos, la primera palabra que aparece en este libro es justamente ella, en el desierto. Entonces, esta historia, este libro, el conjunto de sucesos de números, empiezan en el desierto del monte Sinaí. Ya cuando posteriormente se tradujo la Biblia del griego en la famosa versión Septuaginta, la cual narra la historia de que se dispusieron a 70 sabios que traduzcan al griego en habitaciones diferentes, ¿no? Y al momento de revisarla, todas las versiones guardaban armonía entre sí. Es lo que cuenta la leyenda al menos, ¿sí? De modo que Bemidbar se tradujo al griego aritmoi, que es lo que hoy en día conocemos como números. ¿Y por qué números? Pues bueno, hoy nos vamos a dar cuenta de por qué números. La cantidad de detalles numéricos del registro de pueblo, de lugares, es bastante precisa. Ponen énfasis en este libro en que podamos, Moisés pone énfasis en que podamos conocer los números de personas que se manejaban. Del estudio, voy a hacer el micrófono por aquí. Ya. En el transcurso de este libro se ha dividido en 10 porciones, las cuales tienen el nombre en su pantalla, y que si Dios permite y lo dispone de esta manera, nos tomará 8 semanas abarcar el contenido completo de este libro. Conforme nosotros lo vamos a leer en 8 semanas y sin embargo este libro narra los sucesos de un periodo de tiempo de 38 a 40 años, ¿sí? A veces mientras vamos leyendo parece que pasan nada más días o meses, pero todo lo que vamos a leer aquí está comprendido en un periodo de tiempo de 38 a 40 años. Encontramos o vamos a encontrar pasajes muy conocidos, por ejemplo, el de Balaam, como tienen ahí la imagen con la burra, los 12 espías, la traición, la murmuración de Coré. Vamos a encontrar cómo Moisés se equivocó. ¿Se acuerdan que el anterior año vimos cómo golpeó a la piedra y pues tuvo ese pequeño lapsus y le costó la entrada? Historias muy conocidas que vamos a ir masticando para ver qué nos dice el Señor. También en este libro vamos a entender cuáles fueron los motivos de que la generación que salió de Egipto no haya entrado a la tierra prometida, y a la vez la misericordia de Dios para no haberlos matado en el desierto a todos simplemente. Y como le dijo Moisés, yo voy a ser otra nación de ti, sino que por misericordia. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el estudio. Vamos a abrir nuestra Biblia en Números, libro de Números, capítulo 1, versículo 1. Habló el Señor a Moisés, ya llega el nombre de esta porción y del libro en hebreo, ¿no? Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Es otro nombre muy importante, la tienda de la cita. La tienda de la cita es el lugar con el que se refería al tabernáculo. Desde ese lugar, el Señor iba a anunciar y se comunicaba con Moisés para que posteriormente Moisés comunique la voluntad al pueblo, y nos narra ya un punto de referencia en el tiempo, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida, ¿sí? De la tierra de Egipto, diciendo, en nuestras versiones tenemos lo siguiente: tomen censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Y ahí vamos a hacer una pausa. Habíamos estudiado en el libro de Éxodo la expresión muy similar de tomar el censo.
Sin embargo, yéndonos a la literalidad del texto y al significado de las palabras hebreas, literalmente aparece la expresión de levantar la cabeza. Levanten la cabeza de los hijos de Israel. Es lo que aparece textualmente. Y aunque se podría decir que entre hacer un censo y levantar la cabeza, básicamente es recoger o agrupar al pueblo en base a una característica, el hecho de levantar la cabeza, en primer lugar, como tienen en pantalla, es o deriva en poner a alguien en eminencia, a que sobresalga del resto, en primer lugar. Y en segundo lugar, decíamos en su momento, el hecho de levantar la cabeza estaba dirigido a que podamos recibir esa luz de Dios con el fin de que podamos servirle, ¿ya? Entonces, se puede decir que han hecho un censo de cierto modo, pero entendiendo que la expresión va más allá. El hecho de levantar la cabeza, 2 puntos. Primero, recibir la luz de Dios para poder servir. Y segundo, terminar en un lugar de eminencia. Ya vamos a ver por qué. Entonces vuelvo al versículo 2. Levanten la cabeza de toda la asamblea, ¿sí? Realmente asamblea de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cráneos, ¿ya? Y aquí pone cuál va a ser la característica diferencial para que estos varones sean levantados la cabeza. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los encargarán tú y Aarón por sus ejércitos. Otra corrección. A pesar de que en el versículo 2 también sale la palabra contar, pues aquí ya la ponen de otra palabra totalmente diferente. Habla de encargos, los van a encargar a todos los varones que estén aptos para la guerra y que tengan mayoría de 20 años, son los que van a entrar en este agrupamiento, ¿sí? En este encargamiento. Y estará con ustedes un varón de cada tribu, ¿ya? Si analizamos el contexto y vemos que están buscando personal para la guerra, de pronto pensamos que un varón puede ser el más alto, el más fuerte, el más corpulento, el más experimentado en el oficio. Sin embargo, hablábamos de que la expresión de ser un varón dentro de la tierra de Israel, lejos está de las características físicas que pueda tener un hombre. Al contrario, va más apegado a lo que hay en su corazón. Y un ejemplo muy claro de esto es el rey David, que siendo el más pequeño de sus hermanos, fue el que estuvo apto para reinar Israel. Un varón, porque en su corazón tenía el hecho de reconocer a Dios, ¿ya? Entonces, en el versículo 4, nos está hablando de que de cada una de las 12 tribus se iba a levantar una persona que haya estado madura en el Señor en cuanto a sus emociones y con la capacidad de discernimiento. Versículo 5 hasta el versículo 15 nos va a dar los nombres de los varones que fueron levantados de cada una de las 12 tribus. ¿Ya? Nosotros vamos a saltarnos hasta el versículo 16. Estos eran los nombrados entre la congregación, los príncipes de las tribus de sus padres. Los príncipes de las tribus, esta palabra príncipes también puede entenderse como los levantados, los puestos en eminencia, ¿sí? Ahora, cuando escuchamos la palabra príncipes, aquí nuevamente dentro del contexto hebreo, no estamos refiriéndonos a alguien de la realeza que va a pasar guardado y disfrutando de los mejores lujos, ¿sí? Al contrario, cuando hablamos aquí de un príncipe o de un levantado, estamos hablando del primero que va a ponerse a disposición de todo el cuerpo, ¿sí? El hecho de que mi cabeza sea levantada en la asamblea de Israel y que tenga un lugar en eminencia,
no me excluye de participar de las actividades del pueblo en este caso. Al contrario, me pone en primer lugar para ejercerlas. Esto de ser un elevado significa llevar la carga y como cabeza al hecho de servir al cuerpo, el servicio. De pronto se podría entender, y hoy en día básicamente se maneja el sistema de que la persona más importante es la que menos hace en algunos lugares. Bueno, nada más alejado del sistema bíblico. El hecho de que empecemos a servir, de que el Señor nos empiece a levantar la cabeza, nos entrega directamente la responsabilidad de poner dones y talentos al servicio del cuerpo, siempre. ¿Listo? Ya. A continuación, desde el versículo 18 hasta el versículo 46, empiezan a arrojar los números de los que salieron de cada tribu y los he agrupado en pantalla, ¿sí? De cada tribu se obtuvieron esos números, tanto de Rubén, de Simeón, de Gad, de Judá, Judá siendo el que más hombres aportó para la guerra, y Manasés siendo el que menos aportó. Las 12 tribus, en el versículo 46, nos narra de que aportaron un total de 603.550 efectivos para la guerra. Eso conformaba el ejército de Israel. ¿Sí? Nosotros vamos a saltar hasta el versículo 46. Dice el versículo 46, todos los encargados, 603.550. Ellos fueron el número de todos los que salieron, ¿no? Ya lo dijimos. Versículo 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron encargados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo, solamente no encargarás la tribu de Leví, ni tomarás, ni levantarás la cabeza de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. ¿Ya? ¿Qué nos está queriendo decir y qué está queriendo dejar en claro a las 12 tribus restantes? Les está diciendo Dios en pocas palabras, les he juntado para la guerra, les he puesto a mi servicio, pero fíjense que esta no es la vida que quiero para ustedes. Yo no les saqué de Egipto para que sean un pueblo reconocido por la manera de pelear. Al contrario, fíjense en lo que tienen en el centro, que es a la tribu de Leví, que es el modo de vida que yo quiero para ustedes. Está estableciendo una distinción muy clara entre lo que debe ser, entre lo que se tuvo que hacer. Recordemos que el modelo no era así, sino que a partir del becerro de oro, en el momento de la entrega de las 2 tablas, se estableció este formato con el fin de preservar su vida. ¿Ya? Antes de eso, todos debían ser sacerdotes, pero en virtud de ese, entre comillas, improviso, se establece este sistema de sacerdocio. Entonces les está diciendo, fíjense lo que tienen en el centro, y les pone en el centro justo para que todos los días estén viendo cuál era la manera de proceder. Y justo acabamos el libro de Levítico, y tenía una característica principal. De todas maneras, ¿las tribus vieron al centro? No, siempre estaban prestando oídos para afuera, siempre estaban viendo qué dicen los pueblos de alrededor. Y por eso, si ustedes recuerdan, cuando habla del sacerdote Pinjas, ingresan una persona de una tribu, que no recuerdo este momento, con una moabita, y llega hasta el campamento de los levitas. Y el Señor casi consume a todo el campamento si no hubiera sido porque Pinjas atraviesa a estos 2 personajes con una lanza. ¿Ya? De modo que la ubicación de las 12 tribus
está dispuesta para que puedan comprender cuál era su vida y no se desvíen, para que no piensen y no digan que por su mano, por su fuerza, por la cantidad de sus ganados, ahora ellos viven en paz en Israel, sino que siempre estén entendiendo quién estaba en el centro de todo, que era el tabernáculo, ¿ya? Y pone una condición muy importante, el extraño que se acercare morirá, el extraño que se acercare. Versículo 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo de testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés, así lo hicieron. Bien, a continuación, en el versículo 2, nos va a narrar la agrupación de las 12 tribus y de la tribu de Leví. Es importante hacer una pequeña acotación. Es que ya se dieron cuenta, están las 12 tribus alrededor y con Leví se hacen 13. ¿Sí? Sin embargo, la Torah siempre, o más bien nunca se está refiriendo de manera de las 13 tribus de Israel, sino siempre está contando 12. ¿Y por qué es esto? En primer lugar, por lo que dice el versículo 49. No levantará su cabeza junto con la de ellos. Y en segundo lugar, y más importante, porque la tribu de Leví, como ya venimos explicando, es el prototipo y es el modelo de cómo debía llevarse el pueblo de Israel. Todos debían ser como Leví, en el sentido de la santidad, del sacerdocio y del encargarse de los utensilios. Es por esa razón que no se la cuenta directamente y se las menciona a modo de 13 tribus, sino son 12. Es una curiosidad importante. Me llamó mucho la atención. Bien, en el capítulo 2 nos dice lo siguiente. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno bajo su bandera y bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y en todo el capítulo 2 nos narra la organización, empezando por el oriente. Al oriente vamos a tener a la tribu de Isaacar, de Judá, de Zabulón, y encabezada por Judá. Al sur, luego va por el sur, vamos a tener a Gad, Rubén, a Simeón, encargada por Rubén, ¿sí? Luego se va al centro, es el orden que va mencionando el capítulo 2. Dice que al centro va a estar la tribu de Leví con sus familias. Posteriormente va al este con Benjamín, Efraín y Manasés, encabezadas por Efraín. Y finalmente termina al norte con la tribu de Asher, Dan y Neftalí, encabezadas por Dan. ¿Sí? Así distribuye y en ese orden, empezando por el oriente, bajando hacia el sur, yéndose hacia el centro, terminando por el occidente y acabando en el norte. ¿Ya? Es lo que nos narra el capítulo 2, la distribución del pueblo en cuanto a los puntos cardinales. Ya en el capítulo 3 se centra en los levitas y a cada familia de la tribu de Leví, que eran 4, Merari, Gersón, Coat y la formada por Moisés y Aarón, les encarga tareas diferentes. Por ejemplo, vamos a saltar hasta el versículo 23 del libro de Números para ver qué le encargó a la familia de Gersón. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo. El tabernáculo estaba con la vista hacia el oriente, es decir, la entrada era por el lugar de Moisés y Aarón, ¿sí? Y la familia de Gersón estaba a este lado. Acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas de Eleazab, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio. Avanzamos hasta el versículo 29. Dice, las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al lado sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat
Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, fíjense la importancia, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. De esta familia de Coat desciende Coré. ¿Ya? Avancemos hasta el versículo 35 para ver qué le encargó a Merari. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo del norte. A cargo de ellos estarán las tablas del tabernáculo, sus varas, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. ¿Ya? Entonces, cada uno estaba encargado de tal manera que pudiera trasladar el tabernáculo. ¿Y qué parte le tocó a Moisés y Aarón? La más importante. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, al rostro del tabernáculo de reunión, al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Y aquí parece que no dice nada, pero dice mucho. Nuevamente dice, Moisés y Aarón vigilarán la guarda. ¿Qué es vigilar la guarda? Vamos por acá. ¿Ya? Vigilar la guarda, van a vigilar la entrada. Moisés y Aarón eran los que daban acceso al tabernáculo. Por ellos pasaban todos los que querían entrar y no podían entrar en cualquier momento, aunque fueran de la tribu de Leví. ¿Sí? Ellos estaban encargados de la regulación de esta situación, por un lado. Por otro lado, ya nos está dando detalles proféticos respecto al tabernáculo, o que van más allá de lo textual. Nos dice que la entrada al tabernáculo sería por el oriente. Ya hemos mencionado en incontables ocasiones, bueno, no incontables, pero ya en muchas, que el oriente está evocando la eternidad. ¿Ya? Entonces, haciendo ese pequeño cambio, nos está diciendo que la entrada sería por la eternidad, que Moisés y Aarón estaban al lado de la eternidad del tabernáculo. ¿Qué nos quiere decir? Que el hecho de entrar ya al tabernáculo estaba eh, significando entrar en completamente otra dimensión, aparte de lo que estaba en la tierra. Y no era para menos. La conexión de Dios con el pueblo de Israel estaba por medio de esa construcción hecha de pieles y madera. Y pone ese énfasis de que Moisés y Aarón vigilen la entrada porque no van a entrar en cualquier lugar y no van a hacer cualquier cosa. Por supuesto que no. Aún así, a Coré le pareció poca cosa. Ya, antes de llegar a ese punto, recordemos que al lado oriental de Moisés y Aarón estaba Judá, a quien después se le encargó que también vigile la entrada. Recordemos que en Génesis se le dijo que nunca se moverá de ellos el cetro y la legislación hasta que venga Shiloh, hasta que venga el enviado. De modo que una vez que el pueblo levita fue disminuido, fue mermado, fue reemplazado voluntariamente, Judá fue quien se encargó de vigilar la entrada. Y así se mantiene hasta ahora, pero ya no a modo de tribu, sino porque el representante máximo de Judá, que es nuestro Señor Yeshua, nuestro rey judío, es el que está dando el acceso al tabernáculo. Y ya no a uno hecho de manos de esta creación, sino a uno eterno. Ya, un pequeño paréntesis. Volviendo al hecho histórico, Moisés y Aarón eran los que guardaban la regulación de esta situación y vamos a ver qué nos dice, vamos a saltar hasta el versículo 4, capítulo 4, versículos 17 al 20. Ya vimos las tareas y a la familia de Coat le tocaba la importante misión de trasladar entre muchas cosas el arca y el velo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ellos tenían la parte más importante, la más rigurosa en cuanto al traslado de los elementos. Versículo 17. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, no harán que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas.
para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Harán con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Y fíjense que aquí el Señor habla específicamente de que Aarón y sus hijos tengan especial cuidado con esta familia, porque sabe de las limitantes y al riesgo que se estaban exponiendo. La curiosidad humana. Imagínense por ahí un familiar de Coat entrando solo al lugar santísimo y le ganaba la curiosidad. Si vamos a ver qué hay detrás del velo, debe ser bonito. O como fue en el caso de Coré, ¿qué corona tienen ellos que yo no pueda hacer? ¿Por qué solo ellos tienen el privilegio y por qué no Dios habla conmigo? ¿Por qué no puedo entrar solo? ¿Por qué tengo que estar acompañado? Y ese es el, la semilla que brota en el corazón humano, que es la de la ambición. Bueno, Dios, consciente de esas limitantes humanas naturales, pone esta vara de protección, este cerco de protección para esa familia y dice, no les dejen solos cuando entren al lugar santísimo, sino que antes de Aarón y sus hijos van a cubrir los elementos. ¿Cómo funcionaba entonces la cosa? Entraba Aarón, como ya dijimos, ponía su cobertura correcta, les decía, tenga Coat, esto es suyo, para afuera. No, es que quiero tomarme una foto en el lugar santísimo, nada. No, es que quiero quedarme sacando brillo las cosas, nada. A lo suyo y nada más. Hasta ahí llegaba la tarea. Ese era el cerco de protección. Sin embargo, vemos, y es posible que cuando lleguemos a esa historia, esta puede ser una de las causas que le molestó a Coré, el hecho de permanecer vigilado todo el tiempo. Y ese hecho de cuestionar la autoridad divina es uno de los grandes problemas que hay o dentro de las congregaciones actuales. Por ejemplo, Galito siempre nos dice que por WhatsApp le están pastoreando a él todo el mundo, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de esto? No estoy hablando contra nadie, desde luego, solo cité el ejemplo. La situación es que puede darse en cierto momento que como Coré no haya sido levantado su cabeza para gobernar a todo el pueblo y sea él mismo el que se esté levantando y extendiendo sus límites y haciendo cosas que no le competen. ¿Y eso en qué va a terminar? En muerte. Y para ello se establece la autoridad divina y todo un cerco de protección, que no es porque Dios tenga favoritos, ni es porque Dios quiera ser Dios de unos y a otros tenerles de lejos. No, es la cuestión de la eficiencia. Por ejemplo, al principio decía que les encargó a las demás tribus de acuerdo a las enseñanzas de las casas de sus padres. Es porque cada tribu cumplía una función, ya unos agricultores, otros ganaderos, otros se encargaban del tejido, otros se habrán encargado de las cuestiones físicas meramente y así. Y lo mismo pasa aquí. Entonces, ¿a qué nos lleva este punto? Ahí, a preguntarnos si estamos siendo como Coré. Estamos, nos está molestando la vigilancia que Dios ha puesto para nuestras vidas, como dice allá en Hebreos 13, que nos sometamos a nuestros pastores porque ellos cuidan con diligencia nuestras vidas. Estamos murmurando, estamos queriendo levantar nuestras propias cabezas. Son preguntas que convienen hacerse y saber en dónde estamos parados. Desde luego no va a pedir que nadie cuente si está o no está, pero sí ver qué hay en el corazón, porque es una de las situaciones que nace en un punto y termina contaminando al resto y se esparce como coronavirus dentro de la congregación. Y cuando se regresa a ver, hay congregación de contienda y no del Señor. ¿Ya? Bueno, esta situación. Moisés y Aarón son los que vigilaban la entrada y específicamente con la familia de
Coat, conociendo el riesgo con el que estaban expuestos, justamente de que esa curiosidad les motive a irse más allá del límite que Dios les pone, les dice, ustedes les van a vigilar, ¿ya? Para guardar su vida, no por el hecho de molestarles. Ahora, en la época de Yeshua, recordemos que ya no había descendientes de Aarón que regían en el templo, es decir, el sumo sacerdote ya se establecía más bien por una cuestión eh, de elecciones entre los fariseos, quien tenía más renombre y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no había guardia, ya no había quien vigile las cuestiones que se desarrollaban allí. Y en segundo lugar, el nombre de Dios ya no estaba reposando en ese lugar, de modo que lo que se veía en ese tiempo era una mera cáscara, un resquicio de lo que alguna vez fue. Y por esta razón, no en vano nuestro Señor se refiere a ese lugar, al templo físico, como una casa de ladrones. ¿Por qué? Porque si es que no hay autorización para entrar al lugar santísimo, si es que la guardia del pacto no es la que nos permite el ingreso, nos estamos convirtiendo en lo siguiente. Vamos a ir capítulo 10 de Juan, versículo 1. Y nos dice lo siguiente. Amén, amén les digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ya. Ahora, siendo que ya no hay templo físico, ¿cómo se establece la guardia? Es la continuación del capítulo 10 lo revela. ¿Quién es la puerta y quién es el guardián del pacto? ¿Quién más que nuestro sumo sacerdote? Y él es el que nos da acceso a todos los tesoros de su conocimiento. Y es a su vez el que nos guarda de que nosotros mismos estemos ingresando a ese lugar santísimo para lucrar con él, que hay hoy en día. Y no hace falta poner ejemplos. La situación es que, ya lo hemos comentado antes, pero hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos a alguien que no confiesa a Yeshua como lo que es. Y justamente estábamos estudiando el jueves las diferentes posturas de los concilios que se establecieron, que por unir a todos terminaron haciendo una mezcolancia de la Biblia. Entre ellas, por ejemplo, Chris nos contaba la de Constantino, que Yeshua, a la vez de ser hombre, también es Dios. Son las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, esas cositas ya nos están indicando que no quieren entrar por la puerta, no quieren entrar confesando con toda la verdad, sino a fin de conveniencia quién es Él. ¿Y esto en qué se parece hoy en día? ¿O cuál es el caso hoy en día? Que podemos estar escuchando muchas enseñanzas de personas que ni siquiera confiesan el nombre que es sobre todo nombre, que pueden saber hebreo, sí, pueden haber estudiado la Torah 20 años, 30 años, sí, pero ¿a dónde nos está llevando ese conocimiento? ¿Qué estamos logrando de estudiar a alguien que no estudia la fuente? Básicamente, nada. Una vez estudiaba eh, una enseñanza de 1 hora y media de alguien que no conocía a Yeshua, 1 hora y media para decir que no hay que repetir oraciones. Y en vez de leer 2 versículos donde Yeshua dice, no piensen que por su vana palabrería serán escuchados. 1 hora y media para el judío, ¿no? Desde luego judío. 1 hora y media para detallar esos 2 versículos y hablando como que se han descubierto el agua tibia. Y esa es la cuestión. Ese conocimiento de hombres que no entra por la guardia, que es nuestro Señor, nos está llevando a seguir habitando fuera del tabernáculo, alrededor. Y alrededor, ¿qué pasa? Están habituados para la guerra.
o tenían ese fin y ese propósito. Y allí no es a donde tenemos que llegar. Y sin querer, queriendo, hoy en día, entre las diferentes corrientes de las raíces hebreas, lo que más hay es pleitos y conflictos, aunque son necesarios, dice el apóstol Pablo, para ver quién es quién, entre comillas, no en el sentido de autoridad, sino de prueba, aunque es necesario, no puede ser eso lo que predomine todo el tiempo, sino que a paz nos llamó Dios, ¿ya? Entonces, el modo de guardar, cierto, yo quería leer Primera de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer un ratito Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1, para ver qué pasaba con los extraños que entraban al tabernáculo, que no era broma. Primera de Samuel, capítulo 6, 1. Dice lo siguiente: estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses. Por allá fue a parar el arca. Vamos a ver en qué desencadenó hasta el versículo 20 ya. Dijeron los de Bet Semes, eran un lugar renombrado entre los filisteos. ¿Quién podrá, a ver, desde el 19? Ya, sí, desde el 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor, e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet Semes: ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Desciendan, pues, y llévenla a nosotros. Y en eso desemboca el entrar al lugar santísimo, el que nos da acceso a nuestro Señor, sin pasar por él. Desemboca en muerte. Desemboca en envolverse en tal lazo que te alejas de Dios y terminas estudiando más sabiduría de hombre que te lleva a crearte un Dios a tu manera, ¿sí? Ya, ahora sí, volviendo al punto de esa pequeña pausa, Yeshua es nuestra guardia y nos guarda de nosotros mismos, de que caigamos en esa tentación de creernos a nosotros todopoderosos. Para ello, la manera de andar en esa guardia es vigilar sus estatutos, sus mandamientos y sus procedimientos. Los estatutos que son perpetuos, estas ordenanzas que Dios nos ha dado y la manera correcta de cumplirla. Tres puntos que nos van a hacer saber en dónde estamos parados, si en el lado de Coré o en el lado de Moisés y Aarón, entrando por la guardia. Y vamos a ir a Isaías capítulo 42, versículos 8 al 9. Dice lo siguiente, Isaías 42, versículo 8. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a la luz, yo las haré notorias. Canten al Señor un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria al Señor y anuncien sus loores en las costas. El Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará. Se lo gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré de voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad los montes y collados y haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les daré andar. Por sendas que no habían conocido delante de ellos, cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les daré y no les desampararé.
Nos dice que el Señor va a salir justamente desde el desierto, desde el lugar donde comienza esta porción. Y desde allí nos va a llevar por un camino que fue revelado, que aún siendo ciegos, pudimos andar en él porque Él nos abrió los ojos. Y es lo que nos cuenta Hebreos, que se abrió un camino nuevo de acceso al lugar santísimo, que somos guiados por el Espíritu de Dios, el cual estamos nuevamente próximos a conmemorar en 8 días. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resumen de todo lo que vamos viendo? Y en esta parasha que narra muchos términos organizativos. Hay solo un camino para entrar al lugar santísimo. Ya no es Aarón y Moisés, es decir, ya no es la tribu de Leví, ya no es la tribu de Judá, sino que es nuestro Señor. Y a través de Él tienen que ser encaminadas todos los conocimientos que vayamos adquiriendo. Solo hay un camino. Si es que se desvía un paso a la derecha o si se desvía un paso a la izquierda, ya deja de ser el camino correcto. Y el Señor nos guarde en cada paso que demos de enceguecernos con alguna doctrina de hombres, que Dios no quiera suceda, y terminar yendo para un lugar diferente que no sea el lugar santísimo y terminando en murmuraciones como las de Coré. ¿Sí? Y con eso terminamos el análisis de la porción de hoy. Los hermanos en Facebook pueden conectarse al link de Zoom porque ahora vamos a continuar con las preguntas y sirve de mucho para que afiancemos lo que vamos escuchando cada semana. No se olviden de unirse a las reuniones a las 10 con Galito. Se inaugura el estudio de la primera carta de Juan. A las 11 el Instituto Bíblico. A las 3 el, el Ministerio Infantil. Y finalmente a las 5 el cierre de Shabbat, que como vieron en la página, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de que sea nuevamente presencial. Eso sí, manteniendo los resguardos que ya está de más decirlos. Les espero en Zoom, ojalá se puedan conectar, o si no, pues nos estamos viendo en otro momento. Muchas gracias por su atención y Shabbat Shalom.